Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Para nosotros es un verdadero placer contar con su atención y en el día de hoy es 23 de mayo del año 2019 y quisiéramos compartir como siempre algunas efemérides. La primera es que un día como hoy, en el año 1941, el dictador Rafael Leónidas Trujillo llegó en el yate Ramfis a Cabo Haitiano, donde fue recibido por su amigo, el presidente haitiano Leslie Scott. De igual manera, en el año 1965 fue instalado oficialmente en República Dominicana la llamada Fuerza Interamericana de Paz. Como habíamos dicho, esa Fuerza Interamericana de Paz de 1965 vino a regularizar desde el punto de vista y entre comillas de las relaciones internacionales, una acción interventora que se produjo a raíz de la Revolución de Abril del año 1965. En otra tesitura quisiéramos compartir o hablar brevemente de una noticia trágica del día de ayer en el área de la ciencia y de la cultura, y se trata del fallecimiento del divulgador científico Eduardo Punset. Eduard Punset estuvo en República Dominicana en el año 2015 y dio una conferencia traída por la Vicepresidencia de la República. Fue un gran divulgador científico, fue también político a raíz de la apertura democrática en España, luego de la muerte del dictador Francisco Franco. Eduardo Punset fue ministro en España, en el gobierno de Adolfo Suárez. A partir del año 1994 dirigió un programa llamado Redes, en el cual permanentemente hacía divulgaciones de la ciencia y la tecnología. Él dijo en una ocasión que la muerte posiblemente no existía porque nosotros somos en un 90% átomos y los átomos no se destruyen. Entonces, básicamente, él dijo que la muerte era un invento que poco importaba y que más importaba lo que uno hacía en vida. Lamentablemente falleció a los 82 años, víctima de un cáncer de pulmón con el cual había batallado durante mucho tiempo. Quedan sus obras de gran importancia, donde de manera llana y sencilla explicaba teorías sumamente complejas y complicadas, algo que hizo que la ciencia motivara a muchísimos jóvenes de Latinoamérica y del mundo. Así que lamentamos ese triste fallecimiento de este gran hombre y sus aportes a la humanidad. Bueno, señores, miren, nosotros queremos también establecer que en el día de hoy se cumple un año de una política pública en materia de transporte que es paradigmática, y nos referimos al teleférico. Y digo que es paradigmática porque recuerdo cuando se habló del teleférico, cierta oposición de grupos que, como siempre, reaccionan cuando vienen innovaciones, y el teleférico ha sido una solución que complementa integralmente lo que es el metro como solución de transporte colectiva y que va a ser complementado a medida que avance el Intran y las rutas alimentadoras del metro estén más claras con esos reglamentos que está haciendo el Intran. El teleférico constituye un medio de transporte rápido, seguro, confiable, que le da inclusive otra perspectiva a lo que es la ciudad. Y valga resaltar que se han transportado en el teleférico en tan solo un año más de 4 millones de personas. Estamos hablando de 12.437 horas de servicio. Este teleférico, como dije, viene a constituir parte de estos cambios que se están dando en el transporte y en una creación de una solución de transporte colectiva. República Dominicana merece un transporte seguro, merece no estar sujetos a estos grupos que muchas veces actúan como chantajistas y maltratan al pasajero, no tienen ningún tipo de comodidad, a diferencia de lo que pasa en el teleférico. No hay seguridad. Hemos visto muchas veces como esos carritos públicos, que dicho sea de paso, los carritos públicos son una aberración, porque pueden existir taxis o guaguas, pero los carros públicos realmente es algo que es aberrante, tarde o temprano va a tener que desaparecer.
por lo menos en la forma en que se está haciendo en República Dominicana, y hacia ahí va el Intran con un reglamento que cada vez exige más a los vehículos para garantizar lo que es la protección del ciudadano que se transporte en ellos. Así, por ejemplo, hemos visto cómo ha dado trabajo venir a impulsar una medida tan lógica como que las llantas de los vehículos tienen que tener una condición especial, no pueden estar lisas. O sea, hay una reglamentación que dice cuál es el grosor que tiene que tener la goma, qué calidad tiene que tener la goma, y usted no puede andar en una vejiga por ahí sujeto a que su vehículo colapse y produzca un accidente tanto suyo como de las personas que están ahí. Usted provocaría un daño a terceros, y también esto es un tema de salud pública, porque cuando usted choca a una persona, usted incrementa los costos del Estado. Otra información, antes de entrar a comentar algunas noticias que tal vez no tengan la importancia de su comentario en principio, pero sí valga aclarar, porque en Río Revuelto, ganancia de pescadores, yo quisiera compartir una noticia que también es trascendental, y se trata de algo que pasó en Puerto Plata. Miren, en Puerto Plata el presidente inauguró un hospital, y hay un video que yo quisiera compartir con ustedes, primero, para que vean qué fue lo que pasó en el día de ayer, y una vez viendo ese testimonio, nosotros hacer un pequeño comentario. Me avisan por favor cuando ya el video esté listo. Bueno, vamos a compartirlo. ¿Tú quieres ver cómo era nuestro hospital antes? Era pequeño, no cabíamos. Los niños era afuera que teníamos que tenerlos. Y pasaban mucho trabajo, había que llevárselo para Puerto Plata, llamando a familiares que lo llevaran porque no había ambulancia, no había nada de eso. Sí, daban servicio, pero muy poco, porque no habían casi doctores y venían de lejos. Ahora es amplio, hay muchas habitaciones arriba y abajo, cama cómoda, asientos, unos asientos que tú te duermes en ellos. La sala de parto, muy cómoda, amplia. Eso es lindísimo, ahí van las mujeres a dar a luz comodísimamente. Gracias, señor presidente, por todas las obras que nos ha dado y nos ha hecho, y por las necesidades que ya no vamos a pasar. Ahora es mucho más amplio, como dice ella. Y yo quería que viéramos esas imágenes de cómo estaba el hospital y cómo está siendo entregado, porque no es un hecho aislado. Estamos hablando de que se han intervenido 56 hospitales, de los cuales 38 ya están entregados, se han tomado en su reconstrucción, porque no es una lavada con pasta, no es pasándole un pañito, no, es una reconstrucción integral que, como dijo el ingeniero Pagán, ha requerido tiempo, porque eso lleva todos los parámetros de calidad que garanticen, primero, que tenga una resistencia antisísmica, que garanticen que hayan condiciones estándares que se exigen tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Organización Panamericana de la Salud. O sea, es un centro, como debe de ser, que va a beneficiar a cerca de 17,000 personas en esa comunidad. Es un centro de 2 niveles con una inversión de 109 millones de pesos. Entonces, cuando se emprende una política de reconstrucción de hospitales, lo que estamos haciendo es habilitándole a la gente el derecho constitucional a la salud, porque ese derecho constitucional a la salud sería una hoja de papel si no tenemos una concreción como esa y una inversión como esa que de manera directa beneficie a las personas. De igual manera, se han seguido haciendo centros de atención primaria, porque la salud dominicana tiene que pasar por ese proceso. Primero, centro de atención primaria, donde usted de manera preventiva en algunos casos y de manera ya familiar se le dé seguimiento a su caso, y cuando hay una complicación se refiere a un centro de segundo o tercer nivel. Pero primero el lugar de entrada al sistema de salud debe de ser el centro de atención primaria, en centros que tengan todas las condiciones, y en hospitales como esos, que no tienen nada que envidiarle a las clínicas privadas,
De hecho, hay muchas clinicuchas privadas que se ven en aprietos y van a tener que hacer inversiones y mejorar, porque como el sector público era tan malo y esos hospitales eran tan deprimentes, esas clinicuchas eran mejor que esos hospitaluchos. Pero ahora que estamos construyendo hospitales y que esos hospitales se le está dotando de toda la calidad que el pueblo dominicano merece y requiere, porque es un derecho constitucional, tampoco que es una dádiva, es un derecho constitucional. Lo único que nadie tenía el valor de emprender de manera decidida el cumplimiento de ese derecho. Ahora que hay eso, esas clinicuchas van a tener que o adaptarse y mejorar sus estándares o desaparecer. Y eso precisamente es lo que se hace cuando hay una política pública dedicada a la gente y dedicada a la inclusión de la gente. Ahorita el reclamo va a ser, como lo fue cuando rehabilitaron el Moscoso Puello, que hay mucha gente y que va mucha gente. Ese va a ser el reclamo, y son para eso, para que vaya mucha gente. Y a la medida que haya mayores centros de atención primaria, obviamente se va a descongestionar, pero es para la gente. Y aunque le moleste a algunos dueños de clínicas privadas, lo que hacen es que están muchos de ellos atentos a sus intereses, no todos. Hay clínicas privadas que también juegan su rol, porque esto no se trata de una competencia sector público, sector privado. Esto se trata de realizar y de dar el mejor servicio a la salud. Pero la salud es un servicio que debe de tener un componente público que garantice el acceso universal. Y básicamente esta es la política de la reconstrucción de hospitales, por un lado, de los centros de atención primaria, de los centros de diagnóstico, y por el otro lado, de la universalización del seguro. Porque a medida que nosotros tenemos una universalización en la cobertura de seguro, nosotros tenemos una garantía mayor de que ese derecho no va a quedar en el aire. Dígame usted, don Ramón. ¿Qué le voy a decir? Bueno, lo primero que voy a hacer es felicitar al Congreso de la República Dominicana, Cámara de Diputados primero y Cámara de Senadores después, que acaban de declarar héroe nacional. Lo era ya antes de que lo declararan el Congreso, porque los Congresos lo único que hacen es recoger el sentimiento de los pueblos, es recoger el juicio de la historia, cuando lo hacen bien. Cuando hacen bien las cosas. Sí, porque hay un padre de la democracia por ahí. Cuando hacen las cosas bien, recogen verdaderamente el sentimiento de los pueblos, recogen, se nutren de esas decisiones que han tomado los pueblos ya, y ellos las convierten en leyes, las convierten en legislaciones, al fin y al cabo. Acaban de declarar héroe nacional a Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert Suero, patriota dominicano, nacionalista e internacionalista, como deben ser los patriotas de verdad. Gregorio Urbano Gilbert, que aquí en el 1916 enfrentó ahí en San Pedro de Macorís prácticamente él solo a la invasión norteamericana de 1916. Gregorio Urbano Gilbert es como decía José Martí, hay hombres que resumen en sí mismos las mejores esencias de los pueblos y la dignidad y el decoro que probablemente les falte a todos los demás hombres. Eso es más o menos lo que decía José Martí. Hay unos seres humanos así, muy especiales, que resumen ellos solos en sí mismos la dignidad y el decoro, esas eran las palabras de José Martí, la dignidad y el decoro de todos los demás. A ellos les sobra la que le pueda faltar a muchos otros. Uno de esos lo fue Gregorio Urbano Gilbert, nativo de ahí de San Pedro de Macorís, y creo que la resolución le da el nombre de Gregorio Urbano Gilbert al puerto de San Pedro de Macorís, si mal no recuerdo, pero sí, entiendo que sí. Bueno, ¿y qué otro lugar? Porque ahí fue que llevó a cabo su acto de heroísmo, el sol frente a
una parte de la invasión que venía por este lado, ¿no? Por la parte sur, sureste de nuestra isla, de nuestro territorio. Y otra parte que venía por arriba, por la parte norte, ¿no? El Gregorio Urbano Gilbert pues hirió, no sé si murió el oficial al que él le acertó con un tiro de su revólver, porque lo único que tenía era eso, era un revólver. Y entonces pues nada, lo hicieron preso a Gregorio Urbano Gilbert y se salvó de Chepa, se salvó porque la iglesia en aquel momento, no recuerdo cuál de ellos, si fue Alejandro Noel o cuál de los intervino para que le fuera conmutada la pena y se le perdonara. Gregorio Urbano Gilbert salió del país, entonces, pero no descansó. Oiga usted a dónde fue a dar a Nicaragua y allá ingresó y estuvo con Sandino y después estuvo en El Salvador y formó parte allá en El Salvador del grupo que dirigía patriota salvadoreño, como se llamaba, no recuerdo ahora, pero bueno, fue parte de la dirección del movimiento liberador de Augusto César Sandino. Él fue parte en Nicaragua de la dirigencia del movimiento de liberación. También estuvo en El Salvador, un gran patriota que regresó al país después de haber hecho una vida legendaria. Después de haber hecho una vida legendaria por la cual el país debió haberle pagado lo que nunca le pagó, esta América infeliz, como decía Enríquez y Carvajal, que solo recuerda a sus grandes vivos cuando ya son sus grandes muertos. Sí. Solo recuerda a sus grandes vivos cuando ya son sus grandes muertos. Pero la grandeza de Gregorio Urbano Gilbert está precisamente ahí, en que cumplió con su deber, en que llevó a lo máximo su propia vida de patriota, de revolucionario, de internacionalista, y bueno, sus últimos años vino a vivirlos a su país, a donde vaya usted a ver, ejerció como panadero, que era un gran panadero, sí señor, ejerció como panadero y como tal se ganó la vida, pero lo grande no es eso, es que así como panadero, óiganlo todos los jóvenes que viven quejándose todos los días, todos los que viven quejándose todos los días de lo mal que estamos y de todo lo difícil y las dificultades de la vida y la no sé qué y la no sé cuánto. Este señor que anduvo la seca y la meca como revolucionario sin que nadie le pagara un chele, vino aquí a ser panadero. Pero además de ser un gran panadero, que lo fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y adquirió un título. Viejo ya, adquirió un título, para que usted lo sepa. Estudió filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Llegó hasta el doctorado, para que usted entienda. Llegó hasta el doctorado, viejo ya. Óiganlo los jóvenes, para que oigan bien y entiendan bien lo que es cuando un ser humano se decide a ser una persona útil y a ser una persona por encima de todas las cosas, que se supera a sí mismo constantemente hasta el día de su muerte. Ese fue Gregorio Urbano Gilbert. El título de Gregorio Urbano Gilbert lo tuvimos nosotros en nuestras manos, porque su viuda lo donó al Comité Intermedio Gregorio Urbano Gilbert del Partido de la Liberación Dominicana, y yo era dirigente de ese partido, de ese Comité Intermedio, y a nosotros nos encargó Juan Bosch, a ese Comité Intermedio, a los dirigentes del Intermedio, encargó Juan Bosch el hacerse cargo de la viuda de Gregorio Urbano Gilbert,
que el gobierno dominicano de Joaquín Balaguer nunca le concedió una pensión. Pero nosotros se la garantizamos en el Partido de la Liberación Dominicana, mucho antes de ser gobierno. Muchísimo antes de ser gobierno, nosotros nos hicimos cargo. El partido, el PLD, se hizo cargo de la pensión de la viuda de Gregorio Urbano Gilbert. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que Juan Bosch decidió que ese comité intermedio que funciona todavía, ya con las características de hoy, pero ahí está donde estaba. Dividido en tres. En la calle El Sol del barrio 30 de Mayo, ahí entre la Independencia y el Malecón. Ese comité intermedio lleva todavía el nombre de Gregorio Urbano Gilbert. Y la verdad que lo llevamos con mucho orgullo cuando estuvimos ahí militando en el PLD. Juan Bosch es un hombre excepcional. Tenía la visión de darle sentido a las cosas. Donde ponía el ojo, ponía la mano, ponía lo que sea, le ponía sentido, le ponía significación. Tenía muy clara cuál es la semántica del patriotismo y a cada organismo del PLD le puso el nombre de un patriota. Le puso el nombre de un patriota. Cada organismo del PLD llevaba el nombre de un patriota dominicano o latinoamericano, cual que fuese. Así había un comité intermedio que se llamaba Augusto César Sandino. Efectivamente, Gregorio Urbano Gilbert formó parte del Estado Mayor de Augusto César Sandino. La foto está por ahí. Si usted busca Estado Mayor de Augusto César Sandino, Estado Mayor, Gregorio Urbano Gilbert, usted verá a Gregorio Urbano Gilbert en el Estado Mayor de Augusto César Sandino, que hizo en Nicaragua lo que hizo aquí Gregorio Urbano Gilbert, oponerse a la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua y oponerse a la dictadura de los Somoza y de todo el que estaba por ahí. Ese era un general de hombres libres, como le llamaban, Augusto César Sandino. Y claro que era general de hombres libres. Ahí fue a dar Gregorio Urbano Gilbert, un dominicano, un morenito dominicano de ahí de San Pedro de Macorís, como dirían muchos hoy. Pero óigame, qué temple. Y Juan Bosch les rindió tributo, el PLD les rindió tributo desde el mismo momento que se fundó. Y a ese comité intermedio se le llamó Gregorio Urbano Gilbert. Ese que hoy el Congreso Dominicano acaba de declarar héroe nacional. Tardío, dirán algunos, pero seguro. Pero qué tardío, compadre. Qué tardío, cuánto tiempo nos tomamos reconocer la grandeza de nuestros grandes hombres y mujeres. Cuánta brega nos da, cuánto tiempo toma. Juan Bosch en el 70 y pico, ya desde que fundó el partido, les empezó a reconocer a todos esos patriotas dominicanos y latinoamericanos el lugar que les reconoce el pueblo y que los congresos les reconocen tan tarde, porque tienen tanto tiempo y tanto trabajo que no les alcanza el tiempo y el trabajo para dedicarlo a cosas como las que deben, como esta. Pero bueno, Urbano Gilbert está en el corazón del pueblo dominicano, ahí ha vivido. Nosotros cada año les rendimos tributo. Recuerdo en nuestros años mozos, allá en los 70, fines de los 70 y en los 80, en los 90, cómo cada año recordábamos a Gregorio Urbano Gilbert, como recordábamos a Pedro Albizu Campos, como recordábamos a Marcos Cabral, a Máximo Cabral, también otro héroe de la lucha contra esa primera intervención de los Estados Unidos aquí, Máximo Cabral, de la misma época de Gregorio Urbano Gilbert, en la Barranquita, la batalla de la Barranquita, ahí que no fue una batalla, fue un abuso.
pero fue una batalla porque ellos la convirtieron en batalla, entre ellos Máximo Cabral. Se inmolaron prácticamente. Sí, fue una inmolación, pero a veces hay que inmolarse. Sí, señor. A veces, para dar el ejemplo, hay que correr con todo el costo. El costo no importa cuál sea. Y esta gente corrieron. Gregorio Urbano Gilbert estuvo a un tris de perder la vida, pero él sabía a lo que se exponía y a qué iba. Esta es una gloria de la historia de la República Dominicana, la historia del siglo XX. Está marcada por la impronta de gente como Gregorio Urbano Gilbert. Así que bueno, aunque sea tardía, pero ahí estuvo la declaración del Congreso Nacional, que declara héroe nacional a Gregorio Urbano Gilbert, algo que había hecho el pueblo dominicano hace muchísimos años, pero ellos, bueno, lo la prensa nacional fue muy parca al resaltar. Claro, porque la prensa nacional está dedicada a otra cosa, usted lo sabe. ¿Qué le importa? Mire esa primera página llena de anuncios. ¿Qué le importa aquí a nadie? No, pero bueno. Sí, ojalá y la llenaran de anuncios y como pero quiera, después, se recordaran de Gregorio Urbano Gilbert. Sí, pero no, muy parco. Pero mire, lo que sí nos trae es que las actividades proselitistas las acaba de prohibir la Junta Central Electoral hasta apertura de las primarias. Yo no entiendo eso. A mí tendrán que explicármelo bien. ¿Por qué hay que prohibir las actividades proselitistas? ¿Por qué tienen que prohibir la política? Porque eso es como prohibir la política prácticamente. Yo veo a los testigos de Jehová y a todos los evangélicos, a todo el mundo, todos los días tirados a la calle de en medio, conquistando nuevos feligreses. Pues los políticos tenemos que hacer lo mismo, estar nosotros en la calle conquistando feligreses para nuestra política. ¿Y por qué nos tienen que prohibir nuestras actividades hasta las primarias? Vaya usted a ver, así la Junta Central Electoral cede a las presiones de todos los grupitos minoritarios. Mire usted qué cosa, es la minoría la que manda a veces en los países. Sí, porque esas no son más que presiones de los grupos minoritarios. Como ellos no pueden reunir un cumpleaños, les da brega reunir gente para un cumpleaños, entonces le quieren imponer a los otros que no se pueden reunir, el que no pueden hacer manifestaciones, el que no, porque entonces si es el PLD y que está haciendo uso de los fondos del Estado. Sí. Si son ellos, las cosas estuvieran bien. Si ellos pudieran hacer todo lo que les diera la gana, estaría bien. Pero si lo hace el PLD, entonces es porque dice que el PLD está haciendo lo mal hecho. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, sencillamente. Una barbaridad. Que usted prohíba prácticamente hacer política hasta que se lleven a cabo las primarias. Bueno, pero bueno, con su salsa se lo coman, con su salsa nos la comamos. Esa es lo que hay. Y aparte de la entrega de ese hospital ayer en Puerto Plata, una entrega importantísima, el presidente de la República entrega su hospital número 38. 38. De 56 hospitales han sido entregados ya 38. Y hay que ver en lo que se convirtió ese acto. La presencia del presidente ayer ahí fue sencillamente atronadora. Atronadora. La gente nubló ese pedazo todo por ahí ayer. Porque los pueblos son así. Y los pueblos tienen y hay que darle capacidad para decidir. Ellos son los que realmente saben lo que quieren, saben a dónde van, saben lo que buscan, son los pueblos. Los pueblos son los mejores garantes de la democracia, no son 4 o 5 pasacantando que se creen que ellos son los guardianes de la Constitución. ¿De qué Constitución usted ha sido nunca guardián de nada?
Los pueblos son los verdaderos guardianes de la democracia y saben lo que quieren. Sí, señor. Sí, porque hay unos señores defendiendo ahí, de que ellos son los que más defienden la Constitución ahora. Mire, de eso yo tengo un tema. Sí, sí, porque lo único que ellos le critican es que, o no le critican, ellos defienden esa Constitución, pero sobre todo ellos defienden el transitorio que le podría impedir repostularse al presidente de la República. Ellos defienden únicamente lo único a ellos no le importa. Pero únicamente al presidente. Pero fíjense en algo. Yo estuve por el Mirador ayer y da pena y vergüenza que esa misma persona tengan toda una campaña llenando los árboles del Mirador. Cuando usted camina por adentro, en el tramo que va de la Privada a la Núñez, usted se encuentra ese tramo, los árboles llenos de papeles pegados ahí que le hacen daño, dicho sea de paso, y cartelones, promoviendo de que la Constitución no te inventa. Y promoviendo la defensa de la Constitución, cuando la Constitución habla de la preservación de nuestros recursos naturales. No, violentando la ley, porque eso está prohibido. Usted pegar propaganda en los árboles. Claro, y es una falta en los postes públicos, eso está prohibido. Pero sobre todo en los árboles, es una falta de conciencia. Cuando ese mirador que tenemos es uno de los pocos pulmones que tiene la ciudad de Santo Domingo, y ese mirador que tenemos, lo que tenemos que preservarlo. Yo me acuerdo algo similar, yo pequeño, en los años 94, por ahí, que el malecón lo pintaron, las palmas africanas que estaban en el malecón, la pintaron también el partido de rojo y de blanco, no sé si ustedes se acuerdan, esa campaña electoral, haciéndole un daño enorme a esas palmas africanas que tenían tiempo en el malecón y la pintaron, le pusieron pintura de los diferentes colores en ese momento. Sí, ahí a ellos no les importa la ley. Ni la Constitución. Ni la Constitución. Ahí pueden violar la ley. Mancillando, estropeando árboles y estropeando postes de luz. Para que usted vea que esos que están en eso son gente pagada para que hagan eso. Porque una de las cosas que prohibió el PLD precisamente, una de la mística del PLD formaba parte de eso, de esa mística, el no dañar la propiedad pública, el no dañar lo que es de todos, ¿me entiende? Pero a eso se prestan toda esa gente que le dan, gente a la que le dan, imagínese, 20, 50, 100 pesos, y va y le pega un papel a cualquier cosa. Hay conciencia social, conciencia política, conciencia ecológica, conciencia nada, porque además no hay conciencia histórica, no hay conciencia histórica. Eso es una charlatanería, decir usted decir que es justo un transitorio, no la Constitución, no, un transitorio que se hizo para inhabilitar a Danilo Medina, para impedir que pudiera tener un tercer periodo de gobierno, mientras ya alguien había tenido un tercer periodo antes del mismo quiere partido, 5. Y ahora quiere 5 periodos, es decir, quiere gobernar 20 años. Él se conformaría con 16, con uno más, pero yo estoy seguro que tan pronto llegara al uno va a querer el otro, porque su constitución, su transitorio, se lo permite. Quiere gobernar 20 años. Qué maravilla, es que su sueño de niño era gobernar la misma cantidad de años que gobernó Balaguer, fue, ¿verdad? 20 años. Balaguer gobernó 22. 22. Quiere llegar el sueño similar. De niño, wow. Quiere, bueno, si no llega a 22, por lo menos llegaría a 20. Y quiere impedirle al presidente Medina que gobierne 12. Es una charlatanería de todo el tamaño. A mí que no me vengan con historia, sencillamente. Mire, antes de irnos a la agenda municipal, el gobernador del Banco Central da la información de que la República Dominicana en los 3 primeros meses de este año recibió inversión extranjera por 803 millones, casi 804 millones de dólares. Oiga, es una cifra que probablemente supera las expectativas.
inversión extranjera por 803.700.000, 803.7, y ahí está en la foto con un grupo de empresarios dominicanos, empresarios extranjeros, la mayoría, grandes empresarios, representantes algunos de ellos, de algunas de las firmas internacionales, inversionistas y evaluadoras de riesgos, como Merrill Lynch, que estaba representado ahí también. Ahí está el gobernador del Banco Central con esa comisión de varios, como ustedes pueden ver, ahí hay como 15 empresarios internacionales de esos que andan explorando inversiones en la República Dominicana. Y aprovechó el escenario para dar la cifra del primer trimestre de nuestra economía, cifras que nos sitúan en el primer trimestre en crecimiento económico de casi el 6%, casi el 6% ya, por encima de Panamá, por encima de para Panamá es 4%, 3.7 el primer trimestre, cuando nosotros tuvimos 5.7, casi 6, 3.7 tuvo Panamá, y así por el estilo. Es decir, somos la economía actualmente que más crece en Latinoamérica, y eso no podrá ser de casualidad. Es bueno que usted lo sepa, que eso no es casualidad. Eso es fruto de lo mismo que decían ahí esos inversionistas extranjeros, de la estabilidad económica del país, del crecimiento económico del país, de la estabilidad política a pesar de todo, de la estabilidad que hay en todos los sentidos en la República Dominicana, y esa estabilidad y sobre todo crecimiento con muy baja inflación, porque estamos hablando de crecimiento y prácticamente cero inflación. Una inflación que el año pasado no llegó al 2% y que en los años anteriores se ha estado manejando por también alrededor del 2.5%, cuando más ha subido. Estamos hablando, como decía el presidente, del panorama idílico, del panorama ideal del que hablan los economistas clásicos, del crecimiento sin inflación, porque el gran dilema de la economía capitalista es que cuando tiene crecimiento también se le da con inflación. Ese es el dilema. La República Dominicana está demostrando en estos 6 años de gobierno del presidente Medina que puede haber crecimiento prácticamente con cero inflación. Estamos hablando además de eso, de un déficit totalmente bajo control, mínimo, el necesario para garantizar precisamente la estabilidad, el indispensable para garantizar la estabilidad, porque estamos hablando de un déficit un 2%, un 2 punto algo, cuando nosotros nos habíamos manejado con déficit del 6%, del 7%, y hubo déficit históricos aquí en la República Dominicana, déficit histórico en tiempos recientes. Así que estamos hablando de un panorama ideal de crecimiento con baja inflación, con estabilidad y además con superación de lacras tradicionales, ancestrales, como la pobreza en la República Dominicana. Y bueno, eso es lo que parece que les mortifica a algunas personas. Parece que les mortifica el que nosotros estemos en una situación como esa. Pero al pueblo no les mortifica. Al pueblo no. Pero el pueblo no puede decidir, eso es lo que quieren. Tendrá que el pueblo que decidir, no decida. Tendrá que decidir. Porque usted lo ve privando en demócrata, pero al final es a eso que le tienen miedo. Oye. Por eso no quieren las concentraciones, por eso le molesta que se hagan políticas sociales, por eso a muchos le molesta y le da urticaria las visitas sorpresa, porque cada vez que se va a las visitas por sorpresa, donde se dan soluciones ahí concretas, soluciones efectivas que la gente directamente lo ve, hay un desbordamiento de pueblo. Entonces ese desbordamiento de pueblo a muchos le molesta, porque fíjese que han tenido hasta que intentar copiar muchas de las visitas sorpresa, de lo que se ha hecho en las visitas sorpresa, y hubo uno que tuvo un tupé
de coger un papel y hablar de un plan de titulación y dar un papel como si eso fuera un título. Ya usted puede imaginarse la falta de creatividad, la falta de criterio y la falta de concepto de lo que significa el tema inmobiliario en República Dominicana y sobre todo el tema de la tenencia de la tierra. Porque si usted comienza a dar un papel por ahí, porque se siente presionado, porque el pueblo está en la calle defendiendo y pidiendo que el plan de titulación siga expandiéndose. El plan son 150.000, van por 60.000 títulos de propiedad y usted comienza a dar un papel diciendo que cuando usted llegue reclamen con ese papel, es que usted no tiene la menor idea de lo que implica dar un título de propiedad donde intervienen varias instancias del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y donde pasa por un proceso donde va un agrimensor, mide, verifica que esa tierra no esté superpuesta con otra, o sea, que no esté arriba de otra, porque aquí tenemos problemas de superposición, y después que se verifica eso y se hace ese proceso de deslinde, se presenta ante un juez, sale una sentencia, y después que sale una sentencia es que se emite un registro un certificado de título. Todo ese proceso usted lo quiere reducir a dar un papel que para cuando usted llegue, si es que llega a la presidencia, usted dar eso. Es que usted, el pánico que le dio ese olor a pueblo, lo ha llevado a improvisar. Es básicamente eso. Sí, mire, antes de irnos a nuestra agenda municipal, brevemente, recordar este aniversario importante, el primer año del teleférico, ya usted lo había hecho, lo habíamos hablado, pero es bueno que lo sepamos, que el teleférico en su primer año transportó 4 millones de dominicanos, 4 millones de pasajeros, quiero decir. 4 millones de pasajeros. Calcule usted la cantidad de dinero que se ahorró o se ahorraron esos 4 millones de dominicanos y dominicanas. Si cada dominicano y cada dominicana ahorró solamente 20 pesos, póngale usted que fueran 20 pesos cada uno, que debe haber sido más de 50, que se ahorró. Dice una señora ahí que ella se ahorra todos los días 150 pesos. Oiga usted, ella se ahorra con el teleférico 150 pesos de pasaje. Imagínese usted, 4 millones de dominicanos y dominicanas. Si se ahorraron 20 pesos, economizó esa población 80 millones de pesos. 80, solamente si se ahorraron 20 pesos. Pero imagínese usted, si se ahorró 50 pesos, fueron 1.000 millones de pesos los que se ahorró. Y de eso hablaba precisamente un experto, economista del Banco Mundial, creo, en estos días, de que a veces la gente quiere un aumento de sueldo, así, pero no se da cuenta de que esos también son ingresos, son incrementos de los ingresos. Así incrementa la gente también los ingresos, sin que esté recibiendo el dinero en efectivo, pero la transferencia es real, es constante y es sonante. Constante, se cuenta, además de constante, de que es permanente. Y es sonante, como decía la gente, porque antes el dinero sonaba, ¿no? Cuando lo tiraba es constante y sonante. Sí, así es la cuestión. Ahorro por más de 1.000 millones de pesos. En el caso de que usted se ahorre nada más 25 pesos, serían 1.000 millones ya. Para que usted entienda lo que representa esto. Imagínese usted lo que representa entonces la jornada escolar tan extendida en términos de ingresos, como hablaba este representante del Banco Mundial, para una familia que tenga 3 niños en la jornada escolar tan extendida, porque cada niño representa una inversión de entre 7 y 9 mil pesos al Estado Dominicano. Entre 7 y 9 mil pesos mensuales, para que tengamos idea de qué es lo que está ocurriendo en la República Dominicana y por qué todas estas actividades del presidente de la República están desbordadas,
son desbordadas por multitudes. Bien, vámonos a la agenda municipal de cada jueves. Agenda municipal de cada jueves con Francis Jorge, que tiene hoy de invitado a Héctor Igonet Céspedes Ramírez, politólogo, escritor, estratega político, campañas electorales y analista internacional. Héctor, tú no eres fácil, según esta tarjeta, por lo que veo aquí. De Céspedes Consultores. Vamos a conversar con Héctor Céspedes y con Francis Jorge inmediatamente en nuestra agenda municipal. No se mueva de ahí.